Bienvenidos a un nuevo video de MediaMed. En esta oportunidad hablaremos acerca de cómo realizar perfiles de concentración a partir de diagramas de fases. Un perfil de concentración corresponde a una representación gráfica de las concentraciones de uno o más elementos a lo largo de una dimensión física, por ejemplo, a lo largo de una pieza, basado en el hecho de que se espera una diferencia de concentración o distintas fases dada la configuración del conjunto. Para aterrizar más la idea, vayamos con un ejemplo. Si juntamos un trozo de metal A con un trozo de metal B, lo que ahora en adelante denominaremos cupla, lo que uno esperaría es que si le damos la temperatura y el tiempo necesario, la concentración de A y de B en ambos trozos sea la misma. Sin embargo, esto no es siempre correcto. Partiremos del supuesto que a las temperaturas y tiempos estudiados, la difusión de los elementos A y B ocurre visiblemente para estos tiempos finitos. En un diagrama de fases de dos elementos A y B con solubilidad completa, es posible esperar este comportamiento. En este caso tendremos una fase alfa sólida y una fase líquida L. Al momento de dibujar las curvas de energía libre, es necesario fijarse una temperatura. En este caso nos fijaremos una temperatura T0 en que todo el sistema se encontrará sólido a cualquier composición. Esto significa que la curva de energía libre del sólido alfa va a estar siempre por debajo de la curva de energía libre del líquido L. Al momento de juntar el trozo del metal puro A con un trozo del metal puro B, lo que uno espera es que ocurra la difusión de tal forma que ambos puntos se desplacen a aquel en que la energía del sistema se minimiza. Este punto se encontrará en el medio y que se ubica exactamente en el vértice de la parábola formada. Con esta información ya es posible dar paso a construir el perfil de concentración. Es importante definir que en este caso vamos a realizar el perfil de concentración del elemento B y por tanto el perfil de concentración del elemento A es aquel complementario de tal forma que se llegue a un 100% en proporción de elementos presentes. Esperamos que en la zona donde existía solamente el metal A no haya nada de B y en la zona donde existía solamente B puro esperamos un 100% de composición del metal B. A medida que pasa el tiempo, lo que inmediatamente ocurrirá es una atenuación de las discontinuidades del sistema. En este caso están representadas por esos vértices y por tanto el sistema tenderá a redondearlos. Ya sabemos además que a medida que pasa el tiempo, el sistema buscará llegar a formar un 50% de elemento B en la fase alfa. De esta forma, el sistema se desplazará con tal de, para tiempos suficientemente largos, llegar a un 50% del elemento B y del elemento A para toda la cupla. Pasemos a un nuevo ejemplo. Volveremos a utilizar el modelo en que juntamos un trozo de un metal puro A con un trozo de un metal puro B para generar la cupla de los metales A y B. Estudiaremos un sistema eutéctico simple en el cual tendremos dos fases sólidas, una fase alfa rica en A y una fase beta rica en B. Además, es importante mencionar que tenemos un campo bifásico alfa más beta, el cual se encuentra en el campo comprendido entre ambas fases y debajo de la fase líquida L. Para el ejercicio nos definiremos en primer lugar una temperatura T0 a la cual ocurrirá todo el experimento. Esta temperatura, al ser constante, la denominaremos isoterma, la cual, al interceptar con las líneas que determinan el campo de estabilidad de la fase alfa y beta respectivamente, generan dos composiciones X sub alfa y X sub beta. Procedemos a dibujar las curvas de energía libre para el sistema. Supondremos en primer lugar que a la temperatura estudiada, la curva de la fase L está lo suficientemente arriba en el diagrama como para no ser dibujada. La curva naranja corresponde a la de la fase alfa y la curva amarilla corresponde a la de la fase beta. Al momento de estar en contacto dos fases, alfa y beta, es necesario que el potencial de un elemento A sea el mismo para la fase alfa como para la fase beta después del paso del tiempo. Esto es representado a través de una recta tangente que intercepta los puntos más bajos
de la curva alfa y de la curva beta. Estos puntos de intercepción con la recta tangente corresponden efectivamente al x beta presentado anteriormente y al x alfa también presentado en el diagrama de fase. Con todo lo presentado hasta el momento, procedemos a dibujar el perfil de concentración. El primer punto básico que hay que tomar en cuenta es definir ciertas composiciones del elemento B básicas. En este caso corresponde a 100% B, corresponde a x sub beta, x sub alfa y 0. Al momento de juntar el trozo de A con el trozo de B, lo que uno esperaría es que se genere el siguiente perfil de concentración. Inmediatamente después que se ponga en contacto un trozo de fase alfa con un trozo de fase beta, se espera que éstas busquen alcanzar sus composiciones de equilibrio, en el cual se formará una interfase marcada por las composiciones x alfa y x beta. Esta interfase se ve representada como una vertical en un perfil de concentración y estará presente cada vez que nos encontremos en situación de campo bifásico. Suponiendo que al inicio del experimento se juntó una masa similar tanto de A como de B, y además suponiendo que la densidad de la fase alfa es similar a la densidad de la fase beta, la posición de la interfase se mantendrá en el medio de la cupla si y solo si se cumple la condición de que x alfa más x beta suman un total de 1. Pero, ¿qué pasa si x alfa y x beta no suman 1? Pasemos al siguiente ejemplo. Supongamos que x alfa es igual a 20%. Supongamos además que x beta es igual a 60%. En este caso pueden observar que x alfa más x beta nos suman 100%. Supongamos que inicialmente juntamos 50 gramos de A y 50 gramos de B. Esto significa que la composición final del conjunto, XB, corresponde a 50%. Recordando el perfil de concentración generado hace unos instantes, podemos determinar cuál va a ser la posición de la interfase tras pasado un tiempo infinito. Tenemos que el perfil ahora corresponde a aquel en que la composición del bloque que antes era solamente B corresponde ahora al 0,6 en fracción o al 60%, y el bloque que correspondía a A es de 0,2 o 20%. En primer lugar, para realizar nuestro balance de masa es necesario denominar al ancho izquierdo de la cupla como B. Luego, si pensamos que D es la fracción en volumen con composición 20% y 1 menos D, aquella fracción con composición 60%, se debe cumplir que 0,2 por D más 0,6 por 1 menos D deba ser igual a 0,5. Si uno despeja en esta ecuación D, se obtiene que D tiene un valor de 0,25. Esto implica que la posición de la interfase está desplazada hacia la izquierda respecto al caso anterior en 0,25 por unidad de volumen. El mismo resultado puede ser obtenido si el balance se realiza a través de la regla de la palanca. Pasemos a un tercer ejemplo. En este caso tenemos tres fases sólidas: la fase alfa rica en A, la fase gamma intermedia y la fase beta rica en B. Para el ejemplo, trazaremos una isoterma a una temperatura T0 en que solo estas tres fases sólidas estarán presentes. A continuación, pasaremos a dibujar el perfil de concentración para este sistema. Si volvemos al ejemplo anterior, en que juntamos un bloque 100% A con un bloque 100% B, estaremos juntando una fase alfa con una fase beta. Esto lo podemos representar así en el perfil de concentración. Lo interesante es que inmediatamente se formará una delgada película de gamma en la interfase, debido a que a esta temperatura el sistema no puede estar en equilibrio al estar alfa y beta en contacto.
Si observamos el diagrama de fases, es posible ver que la fase alfa estará en equilibrio con la fase gamma al tener estas una composición C y D respectivamente. A su vez, gamma estará en equilibrio con beta al tener estas fases composiciones E y F respectivamente. Estas composiciones definen a las verticales que separarán alfa de gamma, así como gamma de beta. A su vez, a lo ancho de la película de gamma se espera un gradiente de concentración entre D y E, de modo que se alcancen los requerimientos de la interfase. A medida que pasa el tiempo, se espera entonces que se genere un perfil de concentración de tal forma que la fase alfa llegue a la interfase con gamma a una composición C y la fase beta llegue a la interfase con gamma con una composición F. Gracias por su atención y esperamos que les haya gustado este video. De ser así, los invitamos a darle me gusta, comentar y suscribirse a nuestro canal. También los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web www.mediamet.cl. Muchas gracias y hasta la próxima.